Bien, hola chicos, buen día. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, primero disculpen que dé la clase más antes, pero luego se me complica el día. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Carolina Yurkiri, residente de tercer año. Vamos a iniciar con el tema de pancreatitis. Un poquito del índice de qué temas vamos a ir hablando durante la charla. Y comenzamos, en la mañana ya vieron algo de lo que es anatomía del páncreas. Vamos a complementar o recordar algunas cosas antes de iniciar en el tema. Bueno, comenzamos con describir que el páncreas se encuentra aproximadamente a nivel de las vértebras L1 y L2 en el espacio pararrenal anterior. Y este es un órgano retroperitoneal único que no posee cápsula y tiene una disposición alargada horizontal. Y presenta tiene unas funciones tanto endocrinas y exocrinas y tiene un papel importante en el metabolismo y digestión de la glucosa. Participa en la producción de hormonas endocrinas, entre ellas la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y su función exocrina es la secreción de enzimas implicadas en la descomposición de carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces acá en la imagen podemos ver que páncreas tiene una configuración de una cabeza, proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y una cola. Bien, vamos a hacer un breve igual, las variantes anatómicas ya las vieron en la mañana. Y vamos a hacer ahora un breve repaso de cómo se ven los distintos métodos imagenológicos, comenzando por la tomografía, donde es una técnica de referencia para el estudio del páncreas y una técnica propiamente la referencia para el tema que hablamos hoy, que es la pancreatitis. Entonces ahí en los videos podemos ver cómo va apareciendo el páncreas. Si vamos en un corte axial, eh, va apareciendo primero lo que es el cuerpo del páncreas, luego de eso tenemos que aparece el cuerpo, la cola, más hacia inferior va apareciendo la cabeza y más hacia inferior aparece el proceso uncinado. Y en un corte coronal, si vamos de anterior a posterior, la primera estructura que vamos a ver es la cola del páncreas, seguidamente del cuerpo, y más hacia posterior está la cabeza y como último el proceso uncinado. Entonces, algunas relaciones que vamos a tener en el páncreas, la cabeza se va a localizar en la porción de la C duodenal. Esta comprende la parte de la segunda y la tercera porción del duodeno. Y esta va a estar muy relacionada con la vena cava inferior. El proceso uncinado se acomoda por detrás de la vena y la arteria mesentérica superior y el cuello se encuentra anterior a a la arteria mesentérica superior, como también a la vena esplénica. El cuerpo se va a encontrar a la izquierda, lo vemos acá en la imagen, a la izquierda de la arteria mesentérica superior, como también de la vena. Y la cola va a estar muy relacionada al ligamento espleno-renal y en contacto con el ilio esplénico. Entonces, recordando un poquito igual sobre tomografía, se hace un protocolo especial para el estudio del páncreas, el cual nos va a permitir valorar el parénquima, los vasos y las patologías propias del páncreas. Y si hablamos del protocolo de páncreas, esta cuenta de una trifásica, tiene una primera serie, se hace sin contraste, donde vamos a valorar el parénquima,
que es semejante a los músculos. Y en esta vamos a buscar más calcificaciones, hemorragias. Luego pasamos a la serie con contraste, que cuenta con una fase arterial pancreática o arterial tardía, en la cual se adquiere a los 40 segundos, que lo normal lo hacemos en 35 segundos. Pero ¿por qué en esta se hace 40 y cómo la vamos a distinguir de una fase arterial común? Que vamos a ver que es una fase arterial, tenemos pintada la aorta, y también tenemos pintado vasos venosos, como es la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que se hizo una buena adquisición arterial en fase pancreática. Y luego va seguida de una fase venosa que se realiza a los 70 o 80 segundos posteriores. Y también debemos recordar un poquito que la tomografía, la densidad del páncreas normal es de 40 a 50 unidades Hubble, y que en una fase arterial esta va a tener un realce de hasta 100 a 150 unidades Hubble. Recordar un poquito también en ecografía, bueno, comenzando por la posición de cómo se estudia el páncreas. Vamos a ver de que se acomoda se hace con un transductor convex y esta se acomoda en posición del epigastrio. Y con una leve inclinación o curvatura del borde izquierdo del transductor hacia arriba, una posición un poco oblicua, para intentar agarrar lo que es la parte de la cola del páncreas. Pero bueno, el páncreas lo vamos a ver como un páncreas normal, lo vamos a ver en una ecoestructura homogénea, compuesto de finos ecos y de una estructura regular. La conogenicidad va a ser muy parecida al hígado y va a tener unos contornos regulares y netos. Bueno, en ecografía muchas veces es muy limitada la valoración del páncreas debido al meteorismo intestinal. En resonancia, ha existido en el tiempo unos progresos en resonancia que permiten un mejor estudio del páncreas, así como las secuencias rápidas y las secuencias con supresión grasa, en lo cual nos permiten agregar algunas características al estudio del páncreas. Es un poco más limitada que la tomografía porque en esta no podemos angularla y las vamos viendo por sectores. Las secuencias tienen que incluir secuencias T1 y T2, las secuencias eco-gradiente en T1, con saturación grasa permiten el estudio dinámico tras la administración de contraste. Y también se agregan secuencias de colangiopancreatografía para valorar la vía biliar y la vía propiamente del páncreas. Entonces, en el ejemplo podemos ver en la primera imagen una secuencia T2, donde el páncreas se va a ver hipointensa con una señal similar a la del hígado, bueno, un hígado normal también. Y en secuencias T1, en la segunda imagen tenemos una secuencia T1 FATSAT, el tejido se ve un poco más brillante de la parte del abdomen superior. Y en secuencia T1 FATSAT con gadolinio, que corresponde a la tercera imagen, vemos un marcado refuerzo homogéneo del páncreas. Bueno, entrando ahora al tema propio de pancreatitis, primero debemos comenzar por la definición. Entonces, pancreatitis es un proceso inflamatorio que afecta a la glándula pancreática, donde las pruebas de imagen van a desarrollar un papel muy fundamental para la terapéutica oportuna y establecer un mejor pronóstico en el paciente. Entonces, comenzamos diferenciando qué es una pancreatitis aguda de una crónica. Entonces, definimos, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio reversible que puede limitarse al tejido pancreático o afectar al tejido peripancreático y algunos órganos distantes. Puede presentarse como episodios aislados o recurrentes y el 80% son autolimitados. El factor
o etiología de riesgo con más prevalencia en el tipo agudo son por la presencia de microlitiasis menores a 5 milímetros. Y si hablamos de la definición de una pancreatitis crónica, es una lesión progresiva como complicación de la pancreatitis aguda y esta es irreversible. Con la alteración de esto va a alterar la función tanto endocrina como exocrina del páncreas y puede, como consecuencias, producir una mala absorción y diabetes secundaria. La causa más frecuente en el tipo crónico es un alcoholismo crónico y otras patologías como una autoinmunes o una hipertrigliceridemia. Entonces, si hablamos en el contexto de una pancreatitis aguda, la parte clínica, cómo sospechar de que un paciente está cursando por esta patología. Entonces, va a requerir dos de las tres características que vemos en la imagen, que es un dolor compatible con pancreatitis aguda. Esta es de aparición brusca, aguda, de inicio en región del epigastrio, que persiste, que es intenso y que a menudo irradia a la región dorsal. Es lo que llamamos el dolor en cinturón. Va a tener un aumento de la lipasa o amilasa sérica, que esta debe ser mayor a 3 veces de su límite normal. Y también tienen que existir hallazgos característicos de pancreatitis aguda en la tomografía o en algún otro método de imagen. Entonces, se han desarrollado varios criterios de la parte clínica basados en resultados de laboratorios, donde tenemos los principales, que es el criterio de Ramson y los criterios de Apache 2, que son dos herramientas que permiten evaluar la pancreatitis aguda, pero estas se diferencian en algunos aspectos. Por ejemplo, si hablamos del tiempo de recolección de datos, los criterios de Ramson requieren una recopilación de datos durante las primeras 48 horas, mientras que los criterios Apache se pueden utilizar desde el ingreso del paciente y seguirlas utilizando posteriormente. Si hablamos de la valoración, los criterios de Ramson miden factores de riesgo al ingreso y los de Apache, y en las primeras 48 horas. Y los de Apache permiten predecir la mortalidad intrahospitalaria, como decía, en el transcurso de todo el proceso de internación del paciente o incluso si está en terapia intensiva. Entonces, la escala de Apache 2 presenta una mayor sensibilidad a esta patología. Ahora, si hablamos un poquito de la fisiopatología de la enfermedad, tomando en cuenta las etiologías mencionadas anteriormente, va a progresar a un reflujo de la bilis proveniente de las vías biliares hacia el conducto pancreático. Después existe un aumento de la presión intraductal, que esta se traduce en un reflujo duodenal que activa a los simógenos. La producción, todo esto va a ser una activación anormal y prematura de las enzimas pancreáticas que se traducen en una hiperestimulación a la activación de tripsinógeno que se convierte en tripsina dentro de los acinos pancreáticos y se produce una autodigestión pancreática llevándole a una reacción inflamatoria local, con lo que produce mediadores inflamatorios como ser la interleucina, macrófagos, linfocitos, factores de necrosis tumoral, que son liberados dentro del tejido del páncreas y su producción se relaciona también con la gravedad de la enfermedad. Entonces, en resumen, se activa tripsinógeno en tripsina y este produce una mayor autodigestión del páncreas. Ahora, hablando propiamente de la pancreatitis aguda, existió un consenso global elaborado por primera vez en 1992
en un simposio de Atlanta y se revisó posteriormente en 2012, donde se hizo un sistema de clasificación universal para aplicarlo a la pancreatitis aguda. Entonces, tenemos la clasificación de Atlanta, donde va a clasificar la enfermedad de acuerdo a distintas características. Si hablamos de las fases, se va a clasificar en dos fases, tanto temprana como tardía. La temprana consta de la primera semana y solo toma parámetros clínicos. Estos son que van a ser importantes para la planificación del tratamiento. Y si hablamos de una tardía, después de la primera semana, en esta entran ya los criterios morfológicos basados en hallazgos de una tomografía. Si hablamos de las características de gravedad, se van a clasificar en leve, moderada y severa. Si hablamos de una leve, en esta no existe una falla orgánica y hay solo edema en el tejido pancreático. Y esta se va a relacionar a una mortalidad mínima. Si hablamos de una gravedad moderada, en esta ya existe una falla orgánica, alteraciones locales y la evolución es menor a 48 horas. Y una gravedad severa o grave, hay una insuficiencia orgánica persistente por más de 48 horas y se asocia a necrosis pancreática y una mayor mortalidad de un 25%. Y una evolución de esta o la causa más frecuente de muerte en un paciente con pancreatitis es la sepsis. Si hablamos del tipo de presentación, vamos a tener dos tipos, que es la edematosa, que se presenta con un aumento del volumen de la glándula y presencia de edema. Pero en esta, al paso del contraste, hay una captación homogénea. En cambio, si hablamos de una necrotizante, puede aparecer dentro de las 24 a 48 horas y la necrosis, existe acá áreas de necrosis que pueden, que como hallazgos en la tomografía tenemos como áreas que no llegan a captar el contraste. Es importante también resaltar que la tomografía se debe realizar preferentemente en un lapso de arriba de las 72 a 96 horas de iniciado el cuadro clínico del paciente para evitar de que los hallazgos que tengamos sean sobreestimados eh, en vez de ayudar adquieran mayor confusión. Y luego también, en cuanto a la clasificación de de Atlanta, también clasifica las distintas colecciones que vamos a tener tanto en una pancreatitis intersticial como también en un tipo de necrotizante. Si hablamos de la intersticial, vamos a tener dos tipos de colecciones, unas que se presentan menores a 4 semanas, de las cuales se caracterizan por ser colecciones pancreáticas de densidad homogénea. Estas no tienen bordes definidos y están confinados a las fascias. Pero lo importante es que no tienen paredes. Y también tenemos un tipo que es un pseudoquiste, que es mayor a 4 semanas, donde el páncreas es homogéneo, las colecciones se ven más delimitadas, pero para distinguirlas de las necrotis, es importante resaltar que estos dos tipos no van a presentar áreas necróticas en el páncreas. Y si hablamos del tipo necrotizante, igual, van a tener características de las colecciones que van a ser menor a 4 semanas. Esto se va a caracterizar por una colecciones necrotizantes agudas, que estas van a ser poco definidas en las menor a 4 semanas y mayor a 4 semanas. Existen colecciones ya amuralladas que presentan una cápsula.
Entonces, el mismo cuadro anterior, pero visto en imágenes, donde en la primera imagen vamos a tener una colección líquida aguda peripancreática. Es una colección sin contenido sólido, es solo líquido, no presenta pared y esta no va a presentar áreas de necrosis en el tejido pancreático. Si hablamos del segundo, mayor a 4 semanas, que es la presentación de un pseudoquiste, es una colección líquida de paredes definidas que persisten tras las primeras 4 semanas y bueno, se cree que esta aparición de los pseudoquistes es por una disrupción del conducto pancreático o alguna de sus ramas. Ahora, si hablamos de la parte necrótica, las primeras 4 semanas igual podemos tener colecciones peripancreáticas. Y hablando de las posteriores 4 semanas, ya tenemos áreas quísticas, líquidas, pero que estas ya se encuentran bien delimitadas. Entonces, parte de la caracterización de la pancreatitis también entran los índices de severidad de Baltasar. Esta va tomando va tomando las características que vayan presentando la enfermedad para caracterizarla y ver el grado de severidad que tenga el paciente. Y el índice de severidad de Baltasar ha sido modificado en 2004, donde aparece un índice modificado de Mortele, donde este incluye hallazgos extrapancreáticos, como ser el derrame pleural, la citis, las complicaciones vasculares como trombosis, hemorragias, pseudoneurismas y afectaciones del tracto gastrointestinal, como también renales. Entonces, toma características desde la inflamación del páncreas, si presenta áreas necróticas, no necróticas, si presenta cuántas colecciones, si una colección, más de 2 colecciones, y clasifica igual la necrosis como menor a 30%, entre 30 a 50% o mayor a 50%, de las cuales se va a clasificar como si tomamos solo entre leves, si va de 0 a 3 puntos, con una mortalidad menor a 3%, una moderada si va de 4 a 6 puntos, con una mortalidad de 6%, y una grave de 7 a 10 puntos, con una mortalidad de un 17%. Entrando ahora a lo que es los hallazgos imagenológicos propiamente dichos, en la tomografía, eh, dijimos antes que va a ser como el estudio fundamental para la evaluación de la gravedad de la pancreatitis y se va a determinar de acuerdo a la presencia de complicaciones locales o extensión de la necrosis y también si existe una sobreinfección en los hallazgos. Como dije antes, se debe realizar entre las 72 y 96 horas para evitar confusiones en el tiempo evolutivo de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Si hablamos de una fase edematosa, vamos a tener un agrandamiento focal o difuso del parénquima, cambios en la densidad peripancreática, de la grasa peripancreática y debido al edema. Los márgenes son todavía delimitados y hay no se evidencia ausencia de realce al contraste. Ahora, si hablamos del tipo necrótico, tenemos una ausencia de realce parenquimatoso, la presencia de una ausencia de realce al contraste, una acumulación de líquido o formación de colecciones. Podemos también encontrar hemorragias, necrosis de la grasa retroperitoneal y colecciones organizadas. Entonces, para decir de que el parénquima pancreático presenta una ausencia de realce, esta debe ser menor, al paso del contraste debe haber una elevación menor
al 30% de 30 unidades Hanfield, y al parénquima normal. Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos, ejemplos de los distintos estadios y clasificaciones de la pancreatitis aguda tomando los criterios de Atlanta. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde vemos un aumento de volumen homogénea de la densidad del páncreas. No existe alteración de los conductos pancreáticos ni de la vía biliar. Hay una densificación de los planos grasos adyacentes que sugieren una pancreatitis en fase edematosa o intersticial. Entonces, si por los índices de severidad de Baltasar, esta es sería una fase, teníamos una inflamación de grado C y en ausencia de necrosis, dando una puntuación de 2, que la clasifica como leve, y si tomamos los índices de severidad de Mortele, tenemos que coincide con 2 puntos y con una pancreatitis de tipo leve. Acá tenemos otro ejemplo donde ya vemos mayor alteración de los planos grasos adyacentes y la presencia de colecciones que no se encuentran totalmente bien delimitadas. O tenemos también en esta colección que sí está bien delimitada, pero que no existen áreas de necrosis. Entonces se clasifica en una pancreatitis intersticial edematosa, la presencia del pseudoquiste, y por la clasificación de Baltasar tenemos en total 4 puntos que la clasificaría como moderada, y en la clasificación de Mortele da de 6 puntos por la presencia, bueno, el cuadro clínico iba acompañado de alteración de la función renal. Entonces, esta sumaría los 2 puntos, que es una alteración extrapancreática. Ahora tenemos otro ejemplo, que es un paciente que presenta edematización de la cabeza, el cuerpo del páncreas, pero en la parte de la cola del páncreas, en la administración del contraste, vemos que esta no capta. Entonces, tenemos un área hipodensa en la cola del páncreas, más o menos de 20 milímetros, que se traduce con focos de necrosis menor al 30%. Y aparte presenta un exudado que se extiende hasta la región peripancreática, la celda pancreática y la pararrenal izquierda. Hallazgos. Todos estos hallazgos van compatibles con una pancreatitis necrotizante. Y si la clasificamos por Baltasar, tiene una inflamación de grado tipo D, una necrosis menor al 30%, con una puntuación moderada. Y acá tenemos como una concordancia, porque si aplicamos los de Mortele, lo vamos a clasificar como grave. ¿Esto por qué? Porque el paciente, si vamos al contexto de que el líquido llegó hasta el espacio pararrenal izquierdo, y aparte el paciente presentaba otras alteraciones, entonces o presenta líquido libre, ascitis, entonces le da la puntuación de 2 puntos más. Y un último ejemplo donde tenemos múltiples colecciones peripancreáticas necrotizantes. Algunas de las colecciones ya se encuentran encapsuladas, como estas dos, rodean la totalidad de la glándula, y estas igual se extienden hacia los espacios pararrenales, y hay una estriación de la grasa pararrenal y alteración también del aumento menor. Entonces, esta es una severidad grave de tipo, hay áreas de necrosis en el parénquima pancreático,
Y como mencionamos antes, hay colecciones ya amuralladas. Entonces la clasifica como una pancreatitis necrotizante. Y si la clasificamos por el índice de Baltasar, nos da 6 puntos, que es como moderada, y por Mortele, que nos da 8 puntos como grave. Entonces, otro método que nos ayuda al estudio de la pancreatitis está la ecografía. Sí, esta es importante si encontramos una ventana acústica permeable, porque si existe un proceso inflamatorio, muchas veces hay un aumento del meteorismo intestinal y la ventana que utilizamos para la valoración del páncreas, que es en región epigástrica, está totalmente tapada. Entonces, algunos hallazgos que podemos tener es un aumento del volumen del páncreas con una disminución de la ecogenicidad. También existe una disminución. Podemos encontrar también colecciones como áreas quísticas. Si tuviéramos una colección, podemos valorar el contenido que podría contener el contenido de estos hallazgos. Y aparte también, si hablamos en el contexto de ya una pancreatitis crónica, podemos encontrar calcificaciones. Y aparte de la ecografía, tenemos el Doppler color o la presencia de Doppler espectral, que también permite la valoración si hubiera complicaciones como hacer trombosis, aneurismas. Si hablamos de resonancia, proporcionan la misma información que vemos en la tomografía, pero que esta va a tener una mayor resolución tisular a la hora de diferenciar los contenidos de las colecciones, como ser igual que la ecografía. Vamos a caracterizar mejor las colecciones presentes por resonancia. Y aparte nos va en secuencias de colangiopancreatografía, nos permite ver si existe la presencia de litos, si hay una obstrucción ductal, hay una dilatación de los conductos. En la imagen, como vemos en la imagen, en la primera es una tomografía donde vemos colecciones, aparentemente colecciones amuralladas. Y si vemos en la resonancia, también vemos la presencia en secuencias de T2 con supresión grasa. Las colecciones que veíamos arriba están completamente encapsuladas y para caracterizarla como colecciones pseudoquísticas y la presencia de litos renales, litovesiculares. Hablando de algunas complicaciones en el contexto de una pancreatitis aguda, tenemos la necrosis infectada o una pancreatitis enfisematosa. Esta va, de acuerdo a los hallazgos, si encontramos una presencia de burbujas aéreas, entonces estas van a ir muy relacionadas a que el proceso inflamatorio tiene una sobreinfección y entonces se la clasifica ya como una pancreatitis enfisematosa. Podemos ver acá el ejemplo de un paciente que el primer día se observaba un realce del páncreas completamente homogéneo, eh, sin áreas de necrosis. A los 3 días se le hace un control, se observa que hay áreas que no presentan realce al contraste, compatible con la pancreatitis necrotizante. Y a este paciente se le hace un nuevo control a los 17 días, donde se observan ya burbujas de gas, presencia de colecciones necróticas y áreas sin realce de la glándula.
Entonces ya vimos que en el periodo evolutivo pasó de una edematosa a una necrotizante y a una sobreinfección. Otra complicación es la trombosis venosa. Y esta se presenta con mayor frecuencia a nivel de las venas esplénicas, entre un 10 a un 40%. Y si tenemos el hallazgo de una trombosis eh, en el contexto de una pancreatitis, entonces si tomamos la clasificación de Baltasar, esta pasa directamente a ser un Baltasar E. Otra complicación frecuente es los pseudoneurismas, donde se presenta como estructuras redondeadas, bien delimitadas, que se originan de una arteria dominante. Las más frecuentes son un 40% esplénicas y un 30% gastroduodenales. Continuando con las complicaciones, se encuentra la pancreatitis crónica, que es el resultado final de un proceso inflamatorio eh, y fibrosante continuo prolongado que afecta al páncreas. En esta ya se producen, como dijimos al principio, cambios morfológicos irreversibles y disfunción de la función tanto endocrina como exocrina del páncreas. Igual viendo algunos métodos imagenológicos, en ecografía vamos a ver en la fase aguda veíamos que había un aumento del parénquima y en esta, si hablamos en el contexto de una pancreatitis crónica, vamos a tener al contrario, que existe una atrofia del parénquima pancreático. Entonces vamos a ver atrófico, podemos ver calcificaciones o la vemos una glándula más hiperecogénica debido a la fibrosis que presenta. Y también podemos encontrar pseudoquistes, pseudolaurismas, presencia de ascitis. Y en estudios severos se puede ver una glándula totalmente heterogénea de difícil delimitación. Eh, la parte de radiografía no nos sirve mucho, pero podemos tener signos indirectos con un paciente que se realiza otro estudio y vemos calcificaciones puntiformes a nivel de epigastrio, a nivel de la de L1, L2, entonces nos puede estar hablando indirectamente de un proceso que el paciente tuvo una pancreatitis, como secuelas que quedaron las calcificaciones o que está cursando por una pancreatitis crónica. Los hallazgos de una tomografía en el contexto de una pancreatitis crónica, vamos a tener atrofia de disminución del parénquima pancreático, podemos encontrar dilatación de los conductos pancreáticos, los conductos se van a ver más irregulares. Van a existir calcificaciones pancreáticas. Y en resonancia las características pueden ser también tempranas o tardías. Va a existir una menor intensidad de señal a nivel del parénquima pancreático. El real se puede estar disminuido o retardado y va a haber una dilatación e irregularidad de los conductos del conducto pancreático y sus ramas. A esta se la conoce como cadena de Lagos. Una variante de la pancreatitis crónica es la pancreatitis autoinmune, que se asocia a manifestaciones autoinmunes en términos clínicos, histológicos y laboratoriales. Se caracteriza por un proceso inflamatorio autoinmune heterogéneo en el que hay una infiltración linfocítica proveniente de la fibrosis y disfunción orgánica.
Si bien se desconoce la causa, estaba muy relacionada a una reacción de anticuerpos contra la anhidrasa carbónica. Entonces, es importante distinguir esta entidad de otras formas de pancreatitis crónicas, porque ya que el tratamiento es diferente. El tratamiento va a ser el uso de esteroides que va a revertir los cambios morfológicos. Entonces, la etiología va más relacionada a enfermedades autoinmunes como ser artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedad inflamatoria intestinal. Y los hallazgos que tenemos en tomografía es un agrandamiento difuso focal de la glándula y es conocido como el páncreas en forma de salchicha y hay una mínima formación de la grasa peripancreática y un engrosamiento inflamatorio y se puede también observar dilatación de la vía pancreática. Entonces, acá otra característica que tiene también la pancreatitis aguda es que durante el contraste va a mostrar un realce reducido durante la fase pancreática, pero el realce va a ser normal en la fase venosa portal. Entonces, datos que nos ayudan a diferenciarla es la forma de salchicha y este realce típico del contraste. Entonces, si hablamos un poquito del tratamiento de la pancreatitis, más que todo vemos que entonces el papel de las técnicas radiológicas y de las imágenes, bueno, nuestro papel de nosotros va a ser el dar datos para que el paciente pueda llegar a un manejo oportuno y en la parte del monitoreo al tratamiento. Entonces, históricamente antes se pasaba de una pancreatitis a una pancreatectomía cuando se veía áreas de necrosis, pero ahora se realizan tratamientos menos invasivos y más conservadores, como es el drenaje de colecciones, y se guarda la parte quirúrgica como la última opción terapéutica. Y bueno, ese sería el tema. Bueno, acá les dejo un poquito de la bibliografía de dónde fue tomado los datos para la presentación. Y gracias. Gracias, María.